Todos los casos clínicos, los procedimientos, incluso detalles médicos escabrosos de los asesinatos son reales. Eso lo hemos vivido. Hemos visto cosas que no creeríais. Por la puerta ha entrado un caos y nuestro objetivo, las decisiones que tenemos que tomar en cuestión de segundos y minutos, es poner orden en ese caos. Tienes que tomar decisiones y adaptarte muy rápido con lo que tienes, con lo que no tienes. Hay un punto en el que si esa reanimación no sucede, ¿cuándo se decide parar una reanimación? No hay un momento exacto. Y hay un momento en el que tienes que decidir parar. Y ahí viene lo peor. Tú abres la puerta del box de críticos, sales y fuera hay unos familiares a los que se lo tienes que explicar. Eso sí es más duro. Todo lo que digas es una estupidez a un familiar que acaba de perder a un ser querido, que no hay nada que puedas decir y sin embargo tienes que decirle algo. No nos ha llegado a pasar que tú le dices a una persona, oye, tu familiar ha fallecido, y 30 segundos después te pregunta, ¿y está bien? ¿Cómo retomas esa conversación? Y si se mete la pata, ¿cómo se convive con ese error? Bienvenidos a otro episodio del Director. Hoy un placer. Yo admiro mucho a los médicos, a esos que nos cuidan, nos salvan la vida muchas veces. Esperemos que no haga falta. Pero hoy tengo uno muy especial, porque Martín Torres, bienvenido. Muchas gracias. Al Director. Es médico de urgencias en el hospital, dímelo tú. Universitario Donostia, en San Sebastián. Y claro, los médicos de urgencias son especiales, ¿no? Ven muchas cosas, nos va a contar cómo es ese trabajo, pero el motivo de que la hayamos traído es que todas esas experiencias, algunas bastante truculentas, las ha utilizado para crear esta estupenda novela, que es un thriller que te lo empiezas a leer y no terminas, que se llama La enfermera. Me encanta el título, por cierto. Gracias. Simple, ¿no? Es como el director, la enfermera, tal. Bueno. He tenido ayuda con el título, ¿eh? Yo soy una persona que hacía títulos largos o que quería hacer títulos largos y me aconsejaron recorta. Totalmente. Y tenían razón y además tú lo sabes. Totalmente a favor, porque yo sé que tienes un gran editor por ahí, que además es editor mío también. Hemos tenido la fortuna de compartir al gran Leo, Sí. que yo lo menciono en los agradecimientos, digo que tiene la suerte de trabajar con él y él hace que nuestros libros luzcan mejor. Totalmente, totalmente. Bueno, Martín, muchos años en lo que podríamos llamar la primera línea de un hospital, ¿no? El frente, casi. Ya desde muy pronto en tu novela leemos que el olor a sangre no se olvida. Eso está en las primeras páginas. Sí. Porque se ve, me imagino, mucha sangre. El olor a sangre es una cosa que todos reconocemos en el hospital, además a distancia y por el pasillo. Como decía Hemingway, que también lo cito por ahí, que la sangre es difícil lavarla y es escandalosa y huele, la sangre huele mal. Yo no hubiera podido escribir sobre una redacción. Yo no sé cómo es una redacción, no sé cómo es un juzgado, no sé cómo es una comisaría, pero sé cómo es un servicio de urgencias. Y lo que quería era transmitir un thriller. Pero la ambientación hospitalaria ayuda, ¿no? Cuéntanos lo que conozco. Ayuda mucho. Se han hecho muchas series, urgencias, en una serie, en el cine está constantemente. Y yo oigo siempre mucha queja de médicos, tengo en la familia, de las cosas no son así, ¿no? En tu novela, claro, ya se avisa muy desde el principio todo lo que está aquí ha pasado. Y yo lo he vivido de manera directa o indirecta. Eso es, toda la parte médica, la parte criminal es ficción. No el thriller y demás, pero la parte médica. Y no del todo, porque hay un aspecto de la trama criminal que es real y que vimos en urgencias, pero es un aviso para los lectores. Todos los casos clínicos, los procedimientos, incluso detalles médicos escabrosos de los asesinatos o impactantes, porque aquí no hay nada que sea... Hay cosas impactantes, pero no hay nada explícito. Son reales, eso lo hemos vivido. Eso puede llamar la atención a los lectores, pero a mis compañeros, los que saben lo que vemos ahí, a tus familiares médicos, saben que allí hemos visto cosas que no creeríais, como decían en Blade Runner. Bueno, con tantos años de experiencia habrás vivido casos muy llamativos, muy especiales y sorprendentes. Cuéntanos uno que digas increíble. Sí, son casos... A ver, el problema con las anécdotas está en que son muy impactantes o algunas son incluso hasta graciosas, pero la anécdota no es una historia aislada. La anécdota va con un paciente y hay que tener mucho cuidado por preservar la intimidad, porque nadie se sienta reconocido. Pero hay algunas muy impactantes que puedo contarte porque además han sido conocidas en algún momento y han sido públicas.
Por ejemplo, un día en una de las ciudades donde trabajé, no vamos a ubicarla tampoco, vamos a dar pistas, un chico joven entra en una tienda de antigüedades, coge una espada de grandes dimensiones, así como medieval, y con mucha decisión y fuerza se atraviesa el pecho. Y se atraviesa y con tanta fortuna después de hacer eso que no se mató y llegó a urgencias con una espada atravesando el pecho. Claro, ahí nosotros como médico de urgencias, más allá del soporte vital, no podemos hacer mucho más y lo que hacemos es pasarlo a los compañeros del quirófano. O por ejemplo... Pero sí. antes de que sigas con otra, ¿cómo es posible atravesarse con una espada de grandes dimensiones, de estas medievales que hay en esas tiendas y tal, y que eso no termine en una muerte? Por puntería y casualidad. O sea, que no si llega a insertar la espada un poquito más aquí, un poquito más allá, pues el resultado hubiera sido fatal. Fue por puntería. Nosotros ahí como médico de urgencias lo único que podemos hacer es aportar soporte vital hasta que los cirujanos lo meten a un quirófano. No podríamos hacer mucho más. Tú no puedes no llegas y extraes la... Y de ahí un consejo a cualquiera que se clave algo, no digo que se lo clave de forma autolesiva, sino cualquiera que tenga la mala fortuna de que se le clave algo, si tú crees que algo ha llegado a tocar un vaso sanguíneo, un órgano o es profundo, no lo quites. Vete a urgencias y que lo retiren allí. Intenta asegurar la zona para que no se mueva un hierro o un puñal. No creo que a tus espectadores los apuñalen, pero si les apuñalan que no se lo quiten, salvo que sea una rozadura leve y que acudan a un servicio de urgencias. Pero casos impactantes... Por cierto, ¿se sabe por qué ese chico hizo? No, y además, casi de forma sana, por respeto a él, a mí no me interesa saberlo. Hay cosas que no me interesa saber de pacientes. Sí, me interesa salvarlo, pero no saber el por qué. Me interesa que los compañeros cirujanos lo salven, me interesa dejarlo en las mejores condiciones para que lo hagan. Por cierto, este caso no lo atendí yo, ¿eh? No vamos a cada uno su mérito, este caso no lo atendí yo. Se atendió en el hospital donde trabajaba, en el servicio de urgencias, pero no fui yo. Pero... Ibas a contarnos otro. Sí, otro que... casos llamativos, de estos son increíbles, pero ocurren en la guardia más tranquila, ¿no? A veces no podemos decir que la guardia sea tranquila, eso cae como una maldición marinera, lo dicen aquí también, porque eso es como un día tranquilo en una redacción, de repente cae una noticia. Una de las compañeras me llamó y me dijo, atento a la próxima ambulancia. No te dijo más, atento a la próxima ambulancia. Y entonces... A mí que me gusta el barro, pues atendí a la próxima ambulancia. Y lo que me dieron fue una bolsa perfumada de morada de Mercadona, de esta conocida por todo el mundo. Y al abrirla, pues me encontré un pene. Y luego venía el paciente en la camilla después. Entonces, este tipo de casos, esto, que conste una cosa, esto te lo cuento porque estuvo en prensa, porque fue un caso conocido, ¿eh? Porque si no me daría un poco de reparo el contar una anécdota, pero este tipo de cosas llamativas pasan. Yo no quiero entrar en el morbo, pero ¿cómo ocurrió para que...? Aquí también hubo controversia y hubo un juicio. Hubo un juicio porque no quedó claro. Inicialmente él dijo habérselo hecho a sí mismo, porque quería hacer eso. Sí. Pero luego hubo la duda de si él se lo había pedido a la persona con la que vivía y la persona con la que vivía lo hizo o no. Y tampoco sé lo que ocurrió ni cómo se solucionó. Nuestro trabajo ahí es la salud del paciente y después ya... Por curiosidad, ¿eso es solucionable? En este caso... fue de alguna manera... ¿Se puede reimplantar? Los compañeros de urología lo consiguieron reimplantar. No sé qué tipo qué vida de viabilidad tiene aquello después, pero sí que lo pudieron reimplantar. No entiendo de urología, eso ya se lo dejo a ellos, a los cirujanos. Bueno, pues para no irnos solo con dos, te voy a pedir un tercer caso estrambótico. Otro también muy curioso, para que veas a veces la condición humana. Y había una chica joven y estaba bebiendo con un vaso no, un brick pequeñito de zumo con una pajita. Y estaba allí sorbiendo y fue la enfermera, una compañera y amiga, la que me llamó y me dijo, mira esta chica. Y cuando le preguntamos qué le ocurría, dijo que llevaba 2 días bebiendo zumo de naranja porque no podía comer. Y que su médico de familia no le había tomado en serio y no le estaba haciendo caso.
Y entonces dije, vale, ¿pero qué te ocurre? Es que me he comido el pomo de la puerta. ¿El pomo de la puerta? El pomo de la puerta. Y claro, dije, pues normal, tu médico de familia igual no se lo cree. Es imposible, ¿no? Yo tampoco le creí. Pero le pusimos el pulso oxímetro y estaba saturando muy bajito. Le hicimos una radiografía y tenía el pomo de la puerta en la garganta. Entonces, claro, estaba presionando la tráquea y por ahí saturaba tan bajito. Entonces, este tipo de historias que tú dices, y a ver, ¿aquí qué ha ocurrido? Este caso, por ejemplo, ¿la anécdota es llamativa? Sí. ¿Puede resultar graciosa? Depende de cómo la cuentes también. Pero el contexto no es gracioso, el contexto es un drama. Lo ha hecho porque no está bien. Claro. Entonces, yo me muevo un poco en la ambivalencia ahora de qué puedo contar y qué no puedo contar. Entonces, que conste que he contado casos que son conocidos. Sí. Si no hubiera revelado algunos secretos o hubiera contado cosas menos impactantes. Bueno, yo cuando empezaba en la profesión coleccionaba noticias absurdas, que también podían ser graciosas, pero aparentemente graciosas tenían algunas un drama, ¿no? Y yo tenía un cajón y las iba metiendo, ¿no? Y recuerdo que entre las que había era una que había salido mucho en prensa, ¿no? De un tipo que haciéndole el amor a una gallina se cayó de un precipicio. Caramba. Pero claro, te parece gracioso hasta que descubres que el tipo murió en aquel incidente, ¿no? Entonces, bueno, en esto pues, hemos coincidido mucho con el periodismo y la medicina. Es que tienen un punto un poco en común, ¿no? Sí, hay un intento de respeto a las personas con las que tratas, que yo creo que es común. También yo creo que son profesiones que generan relatos e historias muy buenas, a veces divertidas, pero que también detrás tienen mucho drama, ¿no? O sea, es decir, que al final estás en contacto con historias que tienen consecuencias para la gente. Hay que saber diferenciar lo que es el ayudar a las personas, de que una anécdota como tú has contado, este señor con su filia por las gallinas, pues en sí es llamativa. El otro día había un titular de prensa que decía un joven haciendo el Pino Puente. En un puente se cae en la localidad de Pinos Puente o algo así. No, venía a ser una cosa así. Lo leí. Pues hombre, pues que no tiene ninguna gracia que un chico se caiga de un puente, pero el titular era... aparte de terrible, era gracioso. Y entonces dices, bueno, es terrible, pero pues lo de la gallina puede ser llamativo, luego es trágico. Las historias que hemos contado, hay que saber un poco valorar y poner un poco de cada cosa en su sitio. Totalmente. Bueno, no vamos a entrar más, que este no es un canal morboso. Eso es. Y con esto yo creo que tenemos buen material en cuanto al apartado anécdotas escabrosas. Yo tengo, ya te digo, mi hermana es médico y tengo algunas anécdotas por ahí, algunas cosas que te quedas sorprendido, ¿no? Pero para construir esta historia hay toda una carrera y me gustaría empezar un poco por el principio. O sea, ¿recuerdas cómo fue tu primer día en urgencias? Sí, me recuerdo. Entonces yo entré en el Servet, es un hospital grande de tercer nivel de Zaragoza, con unos grandes compañeros, pero tu primer día llegas, pues no sé, ¿cómo fue tu primer día en una redacción? ¿No? Lo ves todo con esos ojos de impresión, con compañeros que lo primero que hacen es exigirte ritmo, porque el ritmo es una constante en urgencias. Y tú dices, por favor, quiero salir de esta. Y ahí, mira, fueron muy importantes las enfermeras. Es uno de los consejos que yo le doy a los residentes. Cuando llega un residente... Alíate con ellas. Claro, y además les digo, mira, y lo menciona la enfermera de la novela, aquí hay conocimientos que se os suponen. Sois gente lista, ha pasado por el MIR, por la carrera, y lo que no sabéis lo sabréis. Pero la actitud, eso lo eliges tú, y lo puedes marcar desde ya. Así que primero, ponle actitud, ponle ganas, resiste. Resistir es muy importante en urgencias y haz caso a las enfermeras. Porque a veces El otro día me recordaba en una de las presentaciones un compañero... También tengo enfermeras en la familia, ¿eh? Pues espero que les guste. Había un chiste, un meme colgado en la pared en uno de los office y ponía, cuidándose a nosotras, somos lo único que evitamos que el médico no nos mate. No, son pequeños chistes entre nosotros, pero tenemos que hacerles caso, sobre todo cuando llegas. Son los que te meten en vereda enseguida. Bueno, tienen mucha experiencia también, lo ven de todo también. Y mira, eso lo enseña muy bien en The Pit. Antes has mencionado urgencias, las ficciones que están cargadas de clichés. Sí. La mayoría son auténticos disparates. Igual que las películas de periodistas. Eso es. Están cargadas de disparates, pero hay algunas que son reales. Y The Pit es la serie más realista
la mejor que hay sobre cómo funciona un servicio de urgencias y es heredera de Urgencias del 94. Sí. Y ahí muestra muy bien el papel de cómo las enfermeras ponen enseguida en vereda a todos. Tu primera emergencia seria, o sea, tu primer momento de, Dios mío, tengo que ponerme las pilas o este paciente se me va. Pues no sabría decirte cuál fue la primera, pero nada más empezar, no sé si fue la primera, probablemente no fue la primera, pero nada más empezar atendí una parada cardíaca en la calle. Y entonces yo sentía que ya tenía una responsabilidad especial que antes no había tenido. Aquello no fue bien. Luego llegó la ambulancia, los compañeros del soporte vital avanzado me tomaron el relevo, ayudaron. Yo era un médico todavía novato, hice lo que pude con el soporte vital porque sin medios hay poco que puedas hacer. Al final, el masaje cardíaco se trata de darnos unos minutos a los profesionales para que llegue la ambulancia, ¿no? Se trata de empujar el corazón para que la sangre riegue el cerebro, para que cuando lleguen los profesionales ahí quede algo que reanimar. Y la recuerdo como una de las primeras cosas que tuve que atender serias, pero probablemente no fue la primera. Luego se van mezclando las anécdotas, son muchas horas por la noche. No, claro, hablas de paradas cardíacas, ahí en urgencias tenéis el botón de paradas. Sí. Cuenta en el hospital donde trabajo ahora no existe el botón de paradas como tal. ¿En tu libro sí? En el libro sí lo hemos metido. Bueno, existe, pero ahora mismo no tenemos metido en el protocolo utilizarlo. Pero, por ejemplo, en el hospital donde trabajaba antes sí. Es un botón que sonaba como el timbre de alguna panadería de supermercado cuando sale el pan, sí. Que luego te generaba una respuesta casi de estrés postraumático, como en las películas cuando alguien escucha un disparo, ¿no? Y ibas por el supermercado y oías el timbre y decías, parada. Eso era gracioso cuando estabas por los pasillos del supermercado. Y no es específico o único de las paradas. Lo activábamos cuando metíamos a un paciente, cuando trasladábamos a un paciente a la sala de reanimación. Esa sala existe en todos los servicios de urgencias y en cada hospital tiene un nombre. Reanimación, vitales, críticos. Aquí en el hospital donde trabajo ahora utilizan un término en euskera que es susperqueta, que creo que viene a ser, porque yo no hablo euskera, la traducción de reanimación. Ya hablas del box también, ¿no? Eso es, luego hay boxes, hay cortinas. Ya. Esto Leo le volvía loco en la, Sí. en la corrección. Me hacía más preguntas y me corregía más cosas del hospital que de un callejón oscuro, ¿no? Sí, sí. Entonces, oye. Claro, porque claro, es bueno que el lector que no conoce eso, bueno, pues se haga familiar con los nombres y demás, ¿no? Para eso están los buenos editores también. Pero cuéntanos un poco, vamos a imaginar que le das al botón, ¿no? Alguien le da al botón y se pone en marcha toda una acción frenética, ¿no? Por salvar la vida de alguien. Cuéntanos cómo es. Cuando veo todo ese proceso como observador, cuando ya hay otros compañeros haciéndose cargo y nuestra presencia, la de otro médico más, en lugar de ayudar, va a molestar y te pones en un segundo plano y lo ves todo desde fuera, a mí me parece fascinante. Cuando estoy trabajando, no. Y supongo que a vosotros os pasa algo parecido. Es como cuando tienes que cubrir un suceso impactante. Y desde fuera, te lo voy a describir como lo veo desde fuera más que como lo veo desde dentro. Cada uno empieza a ocupar el sitio que le corresponde y ya sabemos dónde tenemos que estar, desde nuestra posición en la camilla hasta nuestra posición en el box de críticos, cada sitio que lo llamen de una manera, quiénes son el personal de enfermería que tienen que entrar, quiénes son los médicos que tienen que ir. Y por la puerta ha entrado un caos y nuestro objetivo, las decisiones que tenemos que tomar en cuestión de segundos y minutos es poner orden en ese caos. Y verlo desde fuera es muy bonito. A veces igual por la intimidad del paciente tenemos más cuidado, pero a mí me encantaría poder fotografiarlo, poder guardarlo. No, ya que he escrito tengo un poco esa pulsión de observador de hacer vuestro trabajo y me encantaría poder algún día grabarlo, porque cada uno empieza a actuar como en una coreografía, sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que cargar, que tiene que haber una sola voz liderando, que a la vez tienes que escuchar los consejos de los compañeros, pero que no se entrecrucen. Pero luego es un sitio ruidoso. Parece mentira que haya tanto orden y tantos pasos. En medio del caos. Alguien tiene que ir apuntando cada paso en una pizarra. Minutos, son las 16:18, se pone una adrenalina, son las tal, se realiza una descarga y entonces cada paso va anotado en una pizarra. Es de los pocos relojes que hay en urgencias, es un poco como un casino. No hay ventanas, suele estar en el sótano de los hospitales o en la planta baja. Y el único reloj es el que no quieres ver, el de la susperqueta, el que tiene un contador de segundos y vas calculando cuánto tiempo llevas de reanimación. Es muy cinematográfico verlo. Porque hay un punto en el que si esa reanimación no sucede, sí,
¿Cuándo se decide parar una reanimación? No hay un momento exacto y es complicado. Ya. Y a veces puede que... No, obcecarte no es la palabra, pero si a una persona joven... Te empeñas en salvarlo. Intentas empeñarte un poquito más. Y hay un momento en el que ves que eso no es viable. Por los signos, por la edad, por los minutos, etc. Y hay un momento en el que tienes que decidir parar. Es duro, ¿eh? Es un momento... Y a veces si alguien dice paramos... No suele ser el que está masajeando, fíjate. O sea, Esa persona quiere seguir. La parte física quiere seguir. Siempre suele ser el que está cabeza o pies y dice, oye, paramos. O alguien se va insinuando. Ya va rondando la cabeza de todos. Y luego me imagino el silencio. Tampoco tanto, porque luego estamos acostumbrados a trabajar. Hay un silencio que dura unos segundos, pero solo unos segundos. Enseguida tienes que trabajar. Y ahí viene lo peor. Y esto también imagino que lo entenderás por tu trabajo. Cuando tú estás cubriendo algo que es muy impactante, te pones esa especie de... Bueno, en tu caso será coger una cámara o una libreta. En nosotros es llevar un pijama y algo que hacer en la mano. Tú lo tomas como un trabajo. Yo puedo atender a una herida y no me impresiona. Y veo una tibia rota en un partido de fútbol en mi casa y digo, ¡ay! Y eso no me impresiona cuando estaba trabajando. Sí, es que hay una desconexión en la que el profesional, digamos, lidera y te metes tanto en lo que estás haciendo, sí, que es verdad que no lo ves en el momento, a lo mejor con la distancia que decías tú antes, lo ves de otra manera, ¿no? O cuando llegas a casa, me imagino, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué es lo más duro? Cuando abres la puerta del box y sales, que también se menciona un poco ahí. Sí. Tú abres la puerta del box de críticos, sales y fuera hay unos familiares a los que se lo tienes que explicar. Eso sí es más duro. Eso me parece de lo más complicado, ¿no? Porque hay un momento en el libro, de hecho, que mira, es una pregunta que te iba a hacer más adelante, con lo cual tengo que recuperar la cita que la había sacado del libro, pero vienes a decir que no hay nada, todo lo que digas es una estupidez a un familiar que acaba de perder a un ser querido, que no hay nada que puedas decir y sin embargo tienes que decirle algo. Sí. ¿Cómo se afronta ese momento de...? Ves reacciones muy diferentes. No sabes tampoco la que vas a tener tú hasta que te toca con un ser querido, pero ves todo tipo de reacciones. Y no hay una reacción buena ni mala. Cada uno reacciona como ¿Y hay le una sale. manera buena de comunicarlo y una peor? Porque en esto uno siempre se encuentra médicos con más empatía o sensibilidad, a lo mejor uno que ya está muy curtido menos, pero claro, a lo mejor la manera de hacerlo es más fría, ¿no? Es que no sé si hay una manera buena. También tienes que entender un poco a quién tienes delante, cómo se encuentra, si ya sabía la situación en la que estaba el paciente, si se lo vas a decir desde cero. Sueles empezar con una pregunta. Oye, ¿alguien te ha dicho algo? ¿Tú sabes por qué te han llamado de emergencias? ¿Tu marido que estaba en un viaje de moto, tú sabes por qué has venido al hospital? Hay quien ya lo sabe, hay quien no, hay quien estaba presente en el momento en el que ha habido un caso grave y la ambulancia ya se lleva al paciente intubado, pues esa persona ya viene, ¿no? Sí. Ya va entendiendo un poco la situación, pero hay otras personas que están en casa y le han dicho, oye, ven al hospital que tu familiar está aquí. Y no saben. Y tienes que decir, ¿qué sabes? ¿Qué no sabes? Hay personas que tienen 80 años y otros que tienen 19 y no siempre es lo mismo. Y a partir del momento, y te encuentras con reacciones de todo tipo. Hay gente que te da las gracias y dices, ¿por qué me da las gracias si te da una noticia terrible? Hay gente que no entiende lo que le has contado. Nos ha llegado a pasar que tú le dices a una persona, oye, tu familiar ha fallecido. Y 30 segundos después te pregunta, ¿y está bien? ¿Cómo retomas esa conversación? Claro. Entonces hay gente que te explica, ¿no? Y manuales y te explican cómo dar las noticias y yo he descubierto que al final lo vas viendo en ese momento. Sí, yo para escribir una novela recuerdo que tuve que ir al protocolo de la policía para comunicar en accidentes de tráfico los fallecimientos y había un protocolo y les decían, bueno, no lo hagas en público, pero llévate a la persona a un sitio íntimo. Bueno, había una serie de cosas que tenías que decir, pero es lo que dices tú, luego es un mundo, cada reacción, cada situación es diferente, ¿no? Pero debe ser, me imagino, una de las partes más difíciles para un médico de urgencias. Hay gente que nos inmuta, hay gente pues, que no lo sé, que es más histriónica, pero es que no hay nada que tú puedas decir que sea bueno o malo, cada uno se lo toma como puede en ese momento, además tampoco sabe cómo se lo va a tomar hasta entonces.
Bueno, oye, también está la otra parte muy buena de cuando le comunicas que esa persona ha salido adelante. Eso es lo más bonito. Eso tiene que ser una Eso es lo más sensación bonito. increíble. Y además sabemos que en nuestro trabajo somos anónimos, porque tú a tu médico de familia lo conoces. Es el señor tal, ¿no? El doctor tal. Y al médico que te ha visto durante una semana en la planta lo conoces. Ese que te ha hecho una RCP en urgencias. En urgencias no sabes ni quién es. Pero no lo haces por eso. Pero la satisfacción que tú tienes cuando termina todo eso y los compañeros. Y... A mí me gustaba hacer deporte cuando era pequeño y ir al frontón con mi padre. Y a veces pierdes, pero haces un tanto que te ha gustado y dices, qué a gusto me he quedado, ¿no? Pues si llegas a casa con una guardia terrible, pero dices, hoy me gusta mi trabajo. He salvado. Me gusta lo que he hecho. Sí, y a veces tampoco, que no es falsa humildad, pero tampoco eres consciente de lo que haces. Cuando nos casamos, estábamos de viaje de novios en un pueblo de Arizona y una noche paramos y había ahí unos señores y mi mujer, ¿a qué os dedicáis? Y mi mujer le dijo en inglés, mi marido salva vidas. Y me impresionó que ella dijera eso con cariño y con orgullo, no lo había dicho nunca. Y entonces dices, vale, pues es que lo que hago igual importa. También arreglamos esguinces, ¿eh? La mayor parte de los casos, no nos vamos a poner aquí peliculeros. Pero sabes que lo que haces, que tus decisiones, que puede ser más dramático, ¿no? Que la vida y la muerte, y que las decisiones que tomamos en equipo, vamos a valorar siempre el equipo, pueden cambiar lo que va a ocurrir. Y si sale bien, dices, qué bien. Esto que dices es curioso, ¿no? Es verdad, el anonimato, no lo había pensado, el anonimato de ese médico de urgencias que tal. Pero ¿te ha pasado alguna vez que alguien al que le has salvado la vida haya vuelto para saber quién eres o para darte las gracias? Sí, pasa menos. Suele pasar más que nos ponen una queja. La gente, es como la gente tiende más a ponerte una queja que a... No porque nos ocurra, ¿eh? No quiero decir que sea algo frecuente, pero alguien se siente más inclinado a ir a atención al paciente, a decir, pues esperé 4 horas, que antes que decir, oye, gracias porque... Tal. Gracias a ti. Pero luego hay gente que te da mensajes muy bonitos y que te encuentras por la calle. También hay pequeñas... Sí, y luego otras pequeñas agradecimientos que son en San Sebastián, en una de las primerísimas entrevistas que hice con un locutor de radio, se me quedó mirando antes de la entrevista, me mira y me dice, yo a ti te conozco. Me dice, me atendiste en urgencias. Anda. Antes de la entrevista. Qué curioso. O sea, no todos los días tienes tu mejor día, ¿no? Y le dije, ¿y qué tal? Me dice, genial, te portaste muy bien, fuiste muy bajo, me solucionaste el problema. Y yo, venga, la entrevista va a ser amable. No, estuvo bonito, fue muy gracioso. Te pasa como, claro, en los reporteros, ¿no? Siempre hay este temor a que cada vez te afecte menos lo que ves, a que te hagas cada vez más duro, a que pierdas empatía. Pues el primer terremoto que vas es muy difícil en todos, pero el quinto a lo mejor ya no sientes lo mismo, ¿no? Y hay ese temor a perder esa humanidad. ¿A vosotros os pasa? Sí. Sobre todo por lo que transmites. Igual piensas que puedes controlar un poco esa sensación, pero dices, y los nuevos, los jóvenes, los residentes, si nos escuchan hablar así, si desde el día 1 están escuchando que nos tomamos las cosas así, ¿cómo les vamos a educar en su trabajo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. No sé lo que, tal vez es un cinismo que te protege de lo que estás viendo, siempre sin caer en el respeto y nunca hacia el paciente. Por eso digo que no tenemos que confundir a los residentes más jóvenes, pero yo estoy seguro que, y esta analogía la comenté también el otro día con unas personas, digo, si voy en un avión y eso empieza a temblar y yo le agarro así la mano a mi mujer y finjo que no, pero empieza a sudar, estoy seguro que el piloto y el copiloto se lo están tomando con humor, convencido, y tú lo conoces bien en tu trabajo y seguro que ocurre al policía y al bombero. Entonces, a nosotros a veces hay momentos en los que la presión nos apremia y no estás en tu mejor humor, pero hay otras en las que en la soledad del despacho con tus compañeros pierdes un poco la delicadeza que deberías tener. Y lo peligroso es que que los que acaban de llegar y no llevan 10, 15 años como tú, que lo vean como algo normal. Por eso me gusta un poco cuando veo que hay gente decir, vamos a controlar lo que decimos. Pero bueno, es habitual, o hacer referencia a un paciente por la patología que tiene. Bueno, siguiendo con la comparación con el reporterismo, una de las cosas más contradictorias de los reporteros es que cuanto más muertos, más desgracia, más desastre has contado, más te felicitan cuando vuelves a la redacción. Sí. Oye, qué gran historia, qué gran cobertura, ¿no? Y tú estás pensando, pero si han muerto miles de personas, ¿no? Sí. O sea, es una cosa que
que choca, ¿no? O sea, ese famoso de que Dios nos guarde de los tiempos interesantes, vamos a vivir tiempos aburridos. Pues una guardia aburrida suele ser porque no ocurre nada grave. Nadie quiere ser lo que un médico dice es un paciente interesante o es un caso interesante. Nadie quiere ser un caso interesante, claro. No quiere ser un caso interesante. Porque eso significa que la cosa está mal, está dura. La enfermera, que está lleno de... No voy a destripar la novela porque me daría mucha rabia que lo hicieran con alguna mía, pero está lleno de... Aprende uno mucho sobre tu trabajo y más allá de la historia y del thriller, que es muy interesante, como decía. Por ejemplo, en una urgencia quizá lo que penaliza más es la parálisis, ¿no? O sea, no puedes de repente entrar en un estado de parálisis porque tienes que tomar una decisión. No existe. No existe. No existe. Pero claro, son instantes en los que tienes que tomar. Eso es uno de los rasgos de la gente de urgencias, que sabe tomar decisiones, que sabe adaptarse con lo que tiene. No todos los médicos sirven para urgencias. Tienes que tener esa forma de ser, te tiene que gustar. Yo creo que tu forma de ser te hace elegir una especialidad y tu especialidad refuerza tu forma de ser. ¿No? Y te tiene que gustar estar en urgencias. Tú no quieres que le pase nada malo a nadie, pero cuando ocurre algo, cuando hay una situación límite, dices, esa situación la quiero manejar yo. ¿No? Si no, ¿por qué te haces bombero? ¿Por qué tienes esas ganas de servir en situaciones tan duras? ¿Por qué te haces reportero? Tú no quieres que pasen cosas malas, pero dices, eso lo quiero manejar yo. Y en urgencias quieres manejar esas situaciones. La diferencia es que tú tienes que tomar decisiones y adaptarte muy rápido con lo que tienes, con lo que no tienes. Es muy famoso en urgencias también o en emergencias más todavía. Afortunadamente en nuestro medio tenemos de todo. Pero uno no deja de ser médico. Ya sé que nadie deja de ser lo que es, pero nadie te pide que le hagas la declaración de la renta en mitad del bosque, pero en mitad del bosque eres médico si pasa algo. Y tienes que aprender a adaptarte también con los medios que tienes, lo que llamamos medios de fortuna. Por eso dices, y si lo tengo, lo uso, y si no lo tengo, me lo invento. Pero esta situación hay que arreglarla. Estos pacientes de la guardia tenemos que sacarlos adelante. Por eso, ser capaz de tomar decisiones rápidas y adaptarse es una de las principales características del médico de urgencias. Pero cuando uno toma decisiones rápidas, en lo que sea en la vida, el riesgo de error es mucho mayor. Y ahí está el equipo. La confianza en el equipo. O sea, cuando la presión nos está asfixiando, tú confías en tu preparación, sobre la preparación, en tu imaginación y en el equipo. O sea, es fundamental. De ahí que sepamos entender, yo no sé cómo funcionan otras partes del hospital, sé de lo mío y no quiero hablar de otros, hablo de lo mío, pero nosotros entendemos el trabajo en equipo y la sugerencia que me va a hacer el celador, el personal de seguridad, de enfermería, administrativo, médicos, aceptas los consejos y las indicaciones de todos. Precisamente por eso, porque no quieres meter la pata. También hay checklists copiados de la aviación en algunos procedimientos. Los procedimientos que son más o menos programados, pasamos un checklist para no meter la pata. Claro. Y si se mete la pata, ¿cómo se convive con ese error? No se suele meter la pata, y no se suele meter la pata con algo grave. Y cuando se mete la pata con algo grave es muy difícil matar a alguien. No, eso ya es una broma, pero no se suele, porque siempre hay alguien consultándolo. La administrativa le pregunta al paciente si tiene una alergia. La primera enfermera que le ve también. La primera persona del equipo médico que le ve también. Si vuelve enfermería otra vez a poner la medicación, se le vuelve a preguntar. O sea, hay cuestiones que tratamos de... Si hay un error, ha tenido que pasar por muchos filtros. Uno pensaría que en urgencias quizá lo que más se ve son accidentes de tráfico. No sé si es así. No lo que más. O sea, lo que más se ven son patologías de carácter leve. Sí, bueno, digo entre las graves, o sea, de cuando llega gente mal. Lo que ocurre es que en los países desarrollados suele ser el primer factor de fallecimiento de personas en determinada edad joven. En un país desarrollado con 40 años, afortunadamente lo normal no suele ser morir de un accidente cerebrovascular, cardíaco o de un proceso oncológico. Lo normal en esa edad es que tengas un accidente laboral, un accidente de tráfico, el politrauma que llamamos, un traumatismo tan grave que amenaza tu vida. Eso es o sea, no es lo más habitual en términos de las infecciones respiratorias, lo son mucho más. Pero sí que es verdad que de manejo tal vez a mí por lo menos es lo más interesante, en la patología grave cardiovascular y la patología traumática. Claro. Porque sientes que es donde estás haciendo más cosas. Más, claro, puedes aportar más. De hecho, en la trama hay un accidente que es
los accidentes están muy presentes, ¿no? Sí, hay un accidente que desencadena todos los problemas que vienen después, y lo que hace Sophie, la enfermera, desencadena una serie de acontecimientos que van a mover a los personajes a través de la historia. Sí. Bueno, esos accidentes que me imagino que, no sé si por la noche tenéis más actividad, si la guardia es peor durante el día. Da la sensación de que en la noche pasan más cosas. La noche, sí, alberga horrores, como Sí, decía ¿no? la frase. Sí, es como que, o sea, asesinatos, accidentes graves de tráfico, parece que todo lo peor pasa por la noche. Suele ser más sórdida la noche, sí. Yeah. Los accidentes, por ejemplo, de patín durante el día no suelen ir borrachos, pero por la noche sí, el intoxicado. La violencia se manifiesta más por la noche. Suele ser el momento más oscuro del día, sí. Bueno, hemos hablado de accidentes de tráfico, y una de las cosas que se refleja en la novela, también en ese accidente que detona muchas cosas, es cuando no viene un accidentado, sino que de repente aparecen de golpe varios, ¿no? Y esto me imagino que genera un estrés especial. Sí, es lo que se llaman accidentes o incidentes de múltiples víctimas, que pueden ir desde un atentado hasta un accidente masivo, lo que ocurrió con el tren en Andalucía hace poco, y ahí haces lo que puedes, y sobre todo lo importante es la coordinación y el triaje. Es terrible, tienes que decidir lo que vas a hacer, y a veces tienes que priorizar a los pacientes. Claro, es muy importante determinar cuáles están en mayor peligro. Es muy sencillo explicar, de lo que te mata más rápido a lo que te mata más lento. O sea, tú tienes que atender primero a lo que te mata más rápido, que no siempre es la persona que más está gritando, de hecho no suele serlo. Y cuando haces cursos de formación en trauma grave, uno de los talleres más importantes es el del triaje. Hacen siempre como hay figurantes, fingen estar enfermos. De ahí hay otra frase famosa de la medicina: no dejes que lo obvio te distraiga del oculto, ¿no? Céntrate. Y a veces hay personas que están gritando, estoy fatal, me voy a morir, y ese casi siempre te lo suelen poner como prueba para que no caigas en el error, y otro está callado, hipotenso, y a lo mejor sudoroso. tiene más riesgo. Sí, por eso en medicina tienes que jugar con lo que te cuentan y con lo que ves. También se parece vuestro oficio en eso, ¿no? Entonces los síntomas y los signos. Esto del triaje, debo decir que es lo que más cabrea a la gente, porque todo el mundo va a urgencias pensando que lo suyo es más importante que lo del resto, ¿no? Entonces en el triaje se analiza, oye, pues supongo que la persona que te hace las preguntas y demás, y te toma la atención o lo que sea, determina la gravedad de lo que tienes, ¿no? Sí. Pero yo siempre las pocas veces que estaba en urgencias, veo que la gente se cabrea bastante con eso. ¿Por qué este que está ahí, que parece que no le pasa nada, lo han pasado antes que a mí, ¿no? Que me duele todo, o sea... Intentas, cuando hay alguien cabreado, lo entiendes. O sea, porque hay que ponerse también en la situación de los demás. Llegar a urgencias y esperar 5 horas y que te duela mucho el tobillo, pues dices... Es una espera tremenda, algo te duele, te preocupa. La gente por definición no viene a urgencias porque le guste, viene a urgencias porque está preocupada, porque tiene dolor, enfermedad. Y tú tienes que darle respuesta a sus preocupaciones. Pero cuando están cabreados porque tardan, yo suelo dar una oportunidad a reconducir la situación diciéndoles que no quieres ser el que pasa rápido. Y hay quien lo entiende. Eso está muy bien. No quieres ser el que pasa rápido porque ese... No quiere ser ese. No está y hay quien te lo acepta y lo entiende, que está esperando y tiene su esguince, vamos a poner, y de repente pues pasa una camilla con alguien hecho polvo y dice, vale, pues entiendo que ahora están liados con ese. No paramos. A veces ir a por un café o ir al servicio se vuelve misión imposible. Yeah. Pero si te ven cogiendo un café, hay quien piensa, míralo, está tomando un café. Sí. Entonces es complicado. Sí, es verdad que ves que la gente a veces pierde la paciencia. Bueno, yo la última vez que estuve en urgencias, en un hospital público, entré a las 9 con un dolor fuerte de estómago y me atendieron a las 7 de la mañana. Y wow. Es verdad que quise llamar en este caso a Ayuso, porque era en Madrid, y decirle, vamos a ver, o sea, estaba petado. Había gente mayor que llevaba horas esperando, que a mí me daba realmente pena, ¿no? de la situación que estaba. Yo no sé si hemos vivido un deterioro, si antes era así, si no, da la sensación de que sí, que la atención se ha deteriorado. Siempre es una progresión histórica. Cada año hay más pacientes en los servicios de urgencias que el anterior. Eso se analiza, es muy fácil, y más a día de hoy con todos los servicios informáticos se sabe cuántos pacientes vienen, durante cuántas horas están, se sabe todos los datos, todos los ítems, podemos analizarlos.
pero cada vez hay más presión asistencial y además tiene sentido también nosotros. Nosotros somos personal, nosotros no podemos hacer huelgas, no podemos renunciar a un paciente. Somos lo que antes se llamaba la puerta del hospital, mal llamado, por cierto, que no me mate nadie, pero mal llamado, pero somos una puerta que está abierta 24 horas al día, todos los días del año. Y es normal y entendible que cuando otras cosas fallan, muchas cosas fallan, no vamos a echarle la culpa, que no vamos a ser simplistas ni maniqueos ni decir la culpa está en esto. Podemos mejorar todos, desde los usuarios del sistema hasta los médicos, pasando por los gestores, todos. Pero si hay un problema en la atención especializada, si hay un problema en atención primaria, si están sufriendo y tensionados y hay cosas que solucionar, si cuando todo va mal, pues ¿a dónde recurres? Pues a urgencias. Y es normal. Hay una puya en tu libro a esos gestores. Corta. Es del partido. Creo que se dice sí, porque, y esto es interesante, ¿no? Como a veces ponemos en puestos de responsabilidad en gestión sanitaria a gente por militancia de partido y no porque esté preparado o tenga una gran experiencia. Aquí se viene a meterse en charcos. Pues nos metemos en el charco de cabeza. Eso es un problema. Que Nosotros tampoco lo sentimos tanto, pero hay 17 servicios de salud diferentes y cada uno gestionado por una comunidad. Y evidentemente a quien ponen de consejero pues es a alguien afín al gobierno de la comunidad y el consejero a su vez a los directores de cada área de salud. ¿Cómo lo gestionan? ¿Cómo lo hacen? Pues no lo sé, no estaba ahí, pero cuando veo películas, tenemos una trama criminal y hay una llamada y dice, deténlos ya, no hemos terminado la operación, ya, pero necesitamos un titular. A veces también funcionan un poco a base de titulares. Por eso a mí me gusta cuando eligen a un médico. Ahora tú lo mencionas un poco, ¿no? Este gestor que no aparece, pero que está ahí, es un poco como que su misión es que no haya ruido o evitar ruido, ¿no? Más que gestionar bien el... Buah, eso lo vivimos en el COVID. En el COVID fue, no sé, me acuerdo que hubo una consejera en la comunidad donde yo trabajaba entonces que vino a decir que estábamos alegres de tener que hacernos EPIs con bolsas de basura. O sea, quiero decir, eso genera ruido, ¿no? Pero a veces los consejeros no son las personas más idóneas para estar donde están. Pero no, ahora, por ejemplo, mira, ahora somos afortunados en la comunidad donde estoy porque han elegido un médico. Y dices, bueno, es que eso tiene sentido. A un médico que ha ejercido. Entonces dices, oye, es que te cambia la foto porque entiende mucho mejor. Tú lo agradeces. Claro. Sí. Luego los gestores, nosotros no tenemos grandes quejas. Hombre, a todos nos gustaría tener más medios y trabajar mejor. Tenemos un gran equipo y ahí andan los jefes de servicio siempre peleando para mejorarlo todo. Tampoco es que tengamos grandes carencias, pero sí que es verdad que más ayudaría. Sí, sobre todo ahora que, como dices, cada vez hay más gente acudiendo al servicio, ¿no? Sí, pero también lo pasa mal primaria, también lo pasa mal especialidad, o sea, las consultas especializadas. O sea, necesitamos que se cuide el sistema porque no sé cómo, tampoco tengo yo aquí la solución, si no me postularía a ministro de Sanidad, pero hay que cuidarlo porque ha funcionado muy bien y cada vez está más tensionado. Uno de tus protagonistas cuenta cuál fue su historia más dura, ¿no? Y habla de una mujer embarazada y su marido, ella está a punto de dar a luz y se van a hacer las últimas compras y ella equivoca el pedal o hace algo de manera que lo atropella. ¿Eso es una historia real? Se parece bastante a una historia real, sí. Fue un día duro en el que hubo bastante silencio por urgencias. Ahí sí que hubo silencio. Sí, hay cosas que me debato entre cómo narrarlas o cómo no narrarlas, siempre novelándolas para que se adapten a los personajes y a la trama, pero todas las historias clínicas que hay ahí o médicas que se mencionan son todas reales. Claro, pero no es lo mismo un paro cardíaco en una persona de 75 que un caso tan absurdo, ¿no? En cierto modo, ¿no? Como este, que me imagino que deja... Es algo que te llevas, ¿no? Esa cotidianidad, esa absurdez, ¿no? Esa que tú te subas a pintar un techo en tu casa, te caigas y te mates, o que vayas a ver unos fuegos artificiales y te dé un paro cardíaco, o que estés segando el jardín y digas a ver esa rama y te subas y te estampes, a veces luego te hace darle vueltas, porque dices, te da un poquito ese sesgo. Tú vas paseando por la playa en una tarde preciosa con tu mujer y dices, en esa roca ya se cayó uno.
Allí uno le pasó tal y eso luego lo ves y te hace darte cuenta que tú sales por la mañana todos los días de casa y hay personas que no vuelven. O sea, que no me quiero poner dramático, pero eso ocurre y nosotros lo vemos. No, si se ha ido a desayunar, bueno, pues no ha vuelto a desayunar. Eso pasa. Vuelvo a los reporteros. El reportero que ha cubierto 10 guerras, se la juega en el frente, ha vuelto de todas las guerras y de repente la atropella, y conozco un caso concreto, y le atropelló un autobús por la noche. Venía de tomarse unas copas, tal, y le atropelló un autobús. Y eso ¿verdad? Te dices, a ver, vamos a disfrutar de la vida, no vamos a dar las cosas por hecho. No vamos a decir te quiero un poco más, vamos a darnos un abrazo un poco más, que no hay que ponerse cursis, pero te das cuenta que damos las cosas por hechas, no. Cuando tenga 80, pues es que igual no llegas a 80. No sé, hay que tener... Y alguien trabajando en tu posición y viendo eso constantemente, me imagino que sí que te da una perspectiva para a lo mejor centrarte realmente en lo importante y a lo mejor no tanto en cosas sin importancia. No sé si es así, ¿no? Y aprendes mucho a través de los ejemplos de lo que ves. Ves actitudes en personas que luego tú tratas de hacer que te sirvan a ti como aprendizaje, ¿no? De cómo la gente se quiere o cómo la gente se trata. Porque luego, mira, esto los compañeros de atención primaria o los compañeros de emergencias lo viven de una forma todavía más intensa que nosotros. Yo ahora trabajo en hospital, porque tú en el hospital estás protegido por tu pijama médico, por tus pasillos, pero cuando coges una ambulancia y vas a una casa, ves sus fotos y ves su ropa y ves las zapatillas en el suelo y ya eso y entonces ves a gente que tiene gestos muy bonitos y otra que no entiendes, ¿no? Yo he visto a una mujer estar muy mal, falleciendo en una cama, de ser una persona mayor, y su marido en la cocina pelando una manzana y comiendo. Y luego veías las fotos de jóvenes y era una pareja estupenda, eran guapos, eran tal, y dices... ¿Qué se perdió en el camino? ¿Qué ha pasado aquí, no? Yo no quiero que me pase eso cuando tenga 80 años. Y luego ves otros que están hechos polvo y se quitan la mascarilla. Perdón, estoy golpeando el micrófono. Y te quitas la mascarilla y le dice, gracias. ¿Por qué? Pues por haber estado. O que le transmites una mala noticia y se lo toma bien. Hubo un señor que me acuerdo, era médico. Y él ya iba intuyendo un poco el diagnóstico por dónde venía. Y cuando se lo dijimos, pues se lo tomó con mucha soltura. Le dijisteis que no, que el diagnóstico iba a ser irreversible, fatal. Tenía un tumor, tenía una esperanza de vida reducida, y cuando se lo dijimos, pues casi me hace llorar a mí, porque el señor se lo tomó muy bien. Dice, oye, mira, tenía una vida... ¿Se pueden utilizar tacos aquí? Sí. No, dijo, he tenido una vida de puta madre, he bebido mucho whisky, he estado con mujeres bonitas, he tenido una mujer preciosa, la mujer estaba delante, se reía, tengo unos hijos estupendos, oye, esto merece la pena, ¿no? Y lo dijo que me quedé y digo, si me vas a hacer llorar a mí. Y luego pasaron unos minutos, dijo, voy a llamar a mi hijo, pero le voy a pedir que venga con mi coche, porque igual es el último viaje que conduzco mi coche. Y ahí él se echó a llorar, hablando de su coche. No estaba hablando de su coche, pero... Sí, estaba hablando de lo que había vivido. Pero dices, wow, dices, ¿no? Y entonces, este tipo de cosas, luego tú no puedes evitar darle vueltas y decir, oye, pues yo quiero llegar bien al final, ¿no? O quiero tomar buenas decisiones. De ahí que digas, cada vez valores más el tomar buenas decisiones. Totalmente. Hay un desgaste emocional, supongo, en este trabajo, como en otros que hemos comentado, claramente el de... En el reporterismo se suele decir que la evolución solo puede ir a dos cosas. O te vuelves loco o te vuelves un cínico, ¿no? Es decir, si te sigue afectando, acabas enloqueciendo. Solo si consigues protegerte lo suficiente, bueno, te vuelves un cínico, pero digamos que superas o lo puedes seguir haciendo, ¿no? No sé si a los médicos de urgencia tienen esas dos opciones también. Sí, por ahí andamos, ¿eh? Además, a esto añádele las arritmias. Luego los veteranos están todos con arritmias. Algo tiene que ocurrir que nos afecte incluso de una forma física importante, aparte de la psicológica. Que la psicológica, por cierto, a todos nos pesa el día a día y cada vez uno tiene más responsabilidades, y tiene familia y trabajo y te cansas. Pero en urgencias, todas estas cosas que trato de contarte o de transmitir te afectan, aunque tú no quieras.
Y hay estudios, estos son anglosajones, como casi todo, ¿no? Los estudios médicos que hacen en Estados Unidos, que dice que hasta el 20% del personal que trabaja en urgencias estudiando enfermería y medicina tiene síndrome de estrés postraumático. No hablan de burnout, no hablan de estar quemado, de estar cansado del trabajo, de estrés postraumático. Y los picos de tensión constante que hacemos. Y hay otros estudios que hablan de la supervivencia, de la esperanza de vida de los médicos. Y, por ejemplo, mi mujer es psiquiatra. Pues los psiquiatras tienen una esperanza de vida de 82 años y tal. Y la esperanza de vida de los médicos de urgencias es alarmantemente baja. No sé qué influye. No sé si es que llevamos un mal estilo de vida o hemos entrado... No sé quién ha elegido urgencias. Pero la esperanza de vida es muchos años menor que la del resto. No quiero equivocarme con la cifra, no la voy a dar, pero escandalosamente menor. Eso es increíble. Y luego, pues todos los compañeros en algún momento dado hemos tenido arritmias, nos han tenido que estudiar. Pues no lo sé, muchos picos de cortisol, muchas horas despiertos, muchas noches, estrés constante, porque yo entiendo, por ejemplo, tengo un compañero en general, cirujano, hace cosas que yo no sabría hacer, de las que soy incapaz, tiene unas habilidades técnicas y tácticas y conocimientos que yo no tendría sobre una intervención quirúrgica y seguro que pasa unos momentos de estrés tremendos y su trabajo es increíble, pero está más focalizado en un momento concreto. Nosotros tenemos picos de estrés constante durante muchas horas. Porque hasta los casos más leves, pues hasta si ir a tomar café implica que alguien te grite, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, pasa. Y luego que estamos en la puerta. Cuando un paciente está en planta, ya ha pasado todos los filtros, igual que cuando a nosotros nos traen de emergencias, para mí es más fácil ver un paciente en la camilla de un hospital que para un compañero de emergencias en una cuneta. Y para mi compañero de la planta un poquito más fácil que para nosotros en urgencias. Cada filtro va ayudando al siguiente compañero. Y entonces todo eso mezclado pues hace que estemos hechos polvo. ¿Tú estás hecho polvo también? Yo intento mantenerlo. Pues a lo mejor escribir una novela como La enfermera es como una manera también de desviar un poco, de poner tus demonios ahí en el papel, ¿no? No sé si es una parte si es terapia también. Yo tengo en casa una psiquiatra que me lleva bien, que me ayuda y me centra. ¿Y te ha recomendado que escribas? No sé si ahora me recomendaría que volviera a escribir después de toda esta aventura. Pero no sé si es terapia. Sí que es verdad casos que han podido ser muy dramáticos cuando los infiltraba en la ficción, porque vamos a ver, aquí lo importante es el thriller, es la intriga. Lo importante es los misterios y la aventura que tienen que superar Sophie y Viso para resolver un crimen. Pero escribir sobre urgencias, sobre el hospital, pues le daba más autenticidad a los personajes y a la trama, ¿no? Y cuando metía casos clínicos que podían ser muy dramáticos, lo escribía con cierta ligereza, que yo sabía que no tenía y que luego al volver a leerlos me he dado cuenta que no, que vuelven a ser cosas dramáticas, pero mientras escribía me resultaba... No vamos a asustar a los lectores, dramáticas, ni son dramáticas y son explícitas, son cuestiones impactantes que además encajan en la trama. Sí, has hecho lo que hacen los buenos periodistas, que es no intentar mostrar la víscera, ¿no? Y además bien dicho, porque hay un crimen en el que no se muestran vísceras, pero el paciente... Pero es que no te hace falta, porque con la descripción tú ya... No, es que no quería además tampoco. Yo creo que no es necesario ni en el periodismo ni en la ficción, ¿no? En este caso. Pero esto que dices del terremoto emocional que vivís quienes estáis en esa posición de médicos de urgencias, me lleva a algunos de los mitos o estereotipos de los médicos. Y uno de ellos que está en cierto modo también ahí es el tema de que desaparecen drogas en farmacia, ¿no? Que los médicos tienen tal fácil acceso a esos medicamentos que precisamente porque están bajo ese estrés, no sé si es un mito que hacen uso de ese tipo de... Pero eso también es condición humana. Si allí donde hay dinero, alguien mete la mano. Allí donde hay fármacos, alguien mete la mano. O sea, no es una cosa que suele ocurrir, pero en todos los hospitales ha habido algún caso. Pero en todos los hospitales yo creo que del mundo. Porque si tienes algo a mano, lo coges. Sí. No es fácil tampoco. Los fármacos... Está como muy controlado, me imagino. Es más fácil coger una benzodiazepina que se puede, pero que un opioide o un opiáceo. Es más fácil cogerlo porque esos ya están más controlados bajo llave y aún así es posible, se pueden coger. Tú puedes coger fentanilo. Es más fácil que te pillen, pero lo puedes coger. Pero no es una cosa ni generalizada ni habitual. Pero en todos los hospitales hay algún caso. Yeah. Sí. Ocurre porque está... Pero no hay más adicción entre gente sometida a ese estrés, a esos médicos que además
puedan tener acceso a esa No medicación. creo que más adicción, siempre también hay algún adicto. Fíjate, hace poco fue muy famoso unas fiestas que organizaban en Argentina unos anestesistas que le pusieron los periodistas, pusieron un título, eran como utilizaban Propofol, le llamaron Propofest, y falleció un chico porque se pasaron y tal. Entonces, a veces puede caer alguien en el error de yo controlo, y el yo controlo se le va de las manos hasta el mejor médico. Y no sé, pues, sí que hay algún caso de alguien que puede ser adicto y como conclusión de ser adicto meter la mano y coger algún fármaco, pero son casos muy puntuales y además es que siempre se detectan. Yeah. Es como el dinero, piensan que nos van a coger y siempre les acaban cogiendo. Sí, siempre te cogen. En la novela tenemos a Sophie, la enfermera. ¿Está inspirada en alguien concreto o has cogido cosas de diferentes enfermeras que has ido conociendo y has creado el personaje? Ahí he sido un poco cazador. Sí. Ahí he ido cogiendo cositas de gente que pasaba por ahí, porque a mí me ayudaba a crear un personaje que fuera más real. Eso, no sé, me ayuda a escribir. Y tiene cosas de gente de verdad. Tiene hasta cosas de mi mujer. ¿Ah, sí? No, pero pocas. No vamos a develar nada. Es que esto puede llegar a ser un problema. Digo, si sigues escribiendo... Ahora sí. Porque yo conozco un caso de una mujer que ha dejado de leer a su marido completamente, porque cuando leía sus libros veía muchas cosas, incluso íntimas de ellos, que estaban ahí. Es verdad que con otros nombres, porque eran novelas. Pero dijo, ¿pero por qué estás utilizando todo esto? Claro, la respuesta es elemental. Dice, porque me inspiro para crear ficción en la realidad, en las experiencias que yo vivo. Entonces, tiene su riesgo. No hemos ido por lo íntimo. Lo de mi mujer es la música, para que quede claro. Sí. A Sofía tiene muy buen gusto musical y se menciona en muchas canciones y eso era por ella. Pero sí, Sofía tiene cositas de gente que pasaba por ahí, que luego evidentemente nadie de las personas de las que he cogido rasgos ha tenido un pasado tan traumático como Sofía, ni guarda los secretos que guarda ella, pero sí que todos tenemos nuestros fantasmas, eso sí. Para la secuela, tengo una historia yo personal real que puede darte alguna ayuda. Empezando con la secuela ya me gusta cómo empieza la secuela. Seguro, va a haber secuela seguro. Pero yo tengo un tío, José Mari, que tuvo un accidente de moto y hoy está, después de muchos años, casado con la enfermera que le cuidó en el hospital. Qué bueno. Eso mira, es uno de esos clichés que se repetían sobre todo más antes, porque es la persona que te cuida y al final yo creo que uno siente admiración por la persona que le cuida y se ve en muchas historias, ¿no? De la guerra mundial y demás, antiguas, ¿no? Clásico, Pero qué bonita la historia de tu tío, no solemos quedar con los pacientes, no suele ocurrir, pero yo conocí a mi mujer en urgencias como compañera, no como paciente. Muy bien. Entonces, bueno, algo de cierto hay en que es normal, al fin uno donde trabaja también es normal que conozca. No, lo que pasa es que hay mucha gente joven que convive durante muchas horas juntos y al final luego tu vida social y tus comidas y tus cenas vienen a ser con la gente del hospital. Sí. Tenía aquí una pregunta que tú me has resuelto al principio y era ¿qué papel tienen las enfermeras en las decisiones que se toman, ¿no? Críticas? Y yo creo que como es todo un equipo, pues su experiencia también muchas veces es importante. Claro, sobre todo porque nos conocemos muy bien. Y además en urgencias es un ámbito especial. Mira, ya desde por ejemplo, urgencias tiene una sociedad científica, que es la Sociedad de Medicina de Urgencias de Emergencias, se llama SEMES. Es una de las pocas que no es médica exclusivamente. O sea, está conformada por enfermería, técnicos de emergencias, médicos. Cuando yo voy a un taller, a un curso de, por ejemplo, atención al politrauma, cuando los doy como ponente o cuando los he dado como alumno, y voy a un taller y me lo daba el médico, me lo daba alguien de medicina, y luego voy al taller y me lo daba alguien de enfermería, y voy al siguiente y me lo da alguien que es un técnico, y tú aprendes de todos. Entonces valoras eso. O sea, no vamos a caer en los clichés antiguos de la diferencia entre el médico y la enfermera. Es verdad que cada uno tiene su trabajo diferenciado, pero el trabajo en equipo y cómo nos aceptamos unos a otros y nos ayudamos y nos sugerimos, eso es fundamental. Más, como has comprendido antes, en situaciones donde tienes que tomar decisiones muy rápidas. Oye, a veces incluso una compañera puede llegar a sugerirte, ¿quieres que vaya cargando tal medicación? Y te lo está cantando antes de que tú lo pidas. Pero eso es porque nos conocemos muy bien.
y porque sabemos hacer muy bien cada uno nuestro trabajo. Sí. Tú lo aceptas porque lo conoces. Si yo no conociera a la persona que tengo a mi lado o no supiera de su capacidad, pues igual me costaría. Sí. Pero somos equipos más o menos habituales. Es un poco ese equipo de Fórmula 1, ¿no? Que de repente llega el coche y... Es que se imita mucho. Y está todo el mundo sabe exactamente lo que tiene que hacer, todo está medido, y entonces al final el conjunto de eso es un trabajo muy coordinado. Es que la aviación, el automovilismo, el mundo militar es terrible y las guerras son algo terrible, pero son una epidemia de traumas y al final se aprende mucho del manejo de estas patologías. Desde ahí se adquieren hábitos y protocolos que luego se aplican al mundo civil. Y cada vez más ese trabajo se parece, como tú dices, a un box de Fórmula 1, sí. En el que tratamos, porque antes podía ser caótico el manejo de un paciente grave, pero ahora cada uno tiene tú tienes que ponerte aquí. La persona que se va a encargar de accesos venosos va aquí, la persona que se va a encargar de vía aérea va aquí, el observer o el que anota o el que da las indicaciones tiene que ir a los pies, otro con el respirador o el monitor, tal. Entonces cada uno tiene su función y sabe lo que tiene que hacer. Entonces sí, cada vez nos parecemos más a eso porque se trabaja así. Hay un término en el libro que utilizas en alguna ocasión que me interesa que lo toquemos, que es el paciente hiperfrecuentador. Sí. A mí ya me habían contado historias de este tipo de pacientes, pero cuéntanos qué es el paciente hiperfrecuentador. Alguien que viene con una asiduidad que se escapa de todo tipo ya de estadísticas. Alguien que puede venir mañana y tarde, que puede venir 50 veces en 30 días. Alguien que viene demasiado, que viene cuando no debería. Sin ninguna razón, muchas veces. Normalmente suelen ser... Todos los servicios de urgencias tienen varios que tú ya conoces y todos conocemos. Y es raro cuando alguien que trabaja ahí dice, hoy viene fulanito, y dices, ¿tú no lo conoces? No, yo ya lo he visto 5 veces. Ya. Los conocemos. Pero eso es un riesgo, porque fulanito un día va a estar malo de verdad, y el día que esté malo de verdad, tú no tienes que meter la pata. Y además suelen ser pacientes frágiles que vienen en contexto de adicciones. Pues recuerdo en uno de los hospitales en una de las ciudades donde he trabajado, que vino como 800 veces en año y pico, y un año tiene 365 días. O sea, que venía todos los días, y una media de... Venía, exigía una medicación, se le ponía, se marchaba. Y volvía. Y volvía, ¿no? Y volvía porque si no se la daba, se esperaba, él sabía cuando cambiábamos de turno de enfermería, cuando cambiábamos de turno de médicos, entonces esperaba el momento del cambio, volvía, por eso a veces venía 2 o 3 veces en un día. Eso es exagerado, pero tú no puedes denegarle el acceso ni denegarle la atención. Cuando te pida X cosa que tú consideres que no es racional o que no está justificada, pues se la deniegas. Pero la entrada en urgencias no se le puede prohibir a nadie. Por eso los pacientes hiperfrecuentadores o el que tiene un problema de alcoholismo y acaba cayéndose todos los días. Eso también es un riesgo porque algún día se va a hacer algo, ¿no? Tú no puedes menos... Es curioso porque los conoces muy bien. Y podemos caer eso en la anécdota de hablar del paciente hiperfrecuentador, pero es que algún día se van a hacer algo con una de las caídas o con una de sus adicciones. O sea, a lo mejor ha venido 800 veces y no tenía nada serio, y como médico, la vez 801, tú crees que no es nada serio y a lo mejor no le prestas la atención que deberías. Es como Pedro y el lobo y tienes que tener cuidado. Ya. También no sé si hay, o yo detecto, en algún caso me han contado también, que hay este tipo de pacientes que van muchas veces, gente mayor, y es una cuestión de soledad, o sea, de compañía, de que ir a urgencias o ir al médico se convierte en una manera de contactar también con gente, de ocupar un espacio de tiempo. No sé si... La soledad es terrible, es una de las peores cuestiones o enfermedades a las que se puede enfrentar a alguien, porque la soledad hace que los pacientes vivan menos y a veces incluso que se cuiden menos. La tristeza es muy mala y la soledad al final te lleva a la tristeza porque no sueles elegirla en determinado momento. Una tarde en soledad nos gusta a todos, pero la vida en soledad ya es otra cosa. En urgencias no la vemos tanto como tal porque ellos van más a atención primaria, van más a su médico, al que le conoce. Nosotros vemos, sin embargo, casos de gente que empieza a venir mucho a urgencias de forma que no llegamos a comprender. Tú sabes que no pretende abusar del sistema, pero está viniendo mucho y puede ser el inicio de otra cosa.
el inicio de un deterioro cognitivo, se ponen nerviosos porque ya descubren que les está ocurriendo algo y lo manifiestan de maneras muy distintas. Oye, es que me mareo, es que tal, y viene 4, 5, 6 veces en 2 meses y dices, vale, está empezando a pasarle algo a esta persona. Pero la soledad es algo que suelen ver más los médicos de familia como necesidad de hablar con alguien y nosotros como paciente frágil que, pues te lo traen porque está mal cuidado, porque no toma bien las pastillas, no se alimenta bien, etcétera, y acaba viniendo urgencias y haces lo que puedes para gestionar los recursos sociosanitarios que tenemos a nuestro alcance para que alguien pueda ayudarle. Una pregunta muy práctica, porque hay muchas veces que lo que hay, y es lo que me ocurrió a mí en esta vez que fui a las 9 de la noche, estaba cenando y de repente empecé a sentir un dolor muy fuerte, sí. Pero claro, nunca sabes si ir a urgencias o decir, bueno, ya mañana o no. Y ¿cómo o qué recomendarías tú? ¿Qué síntomas o en qué situación uno debe ir a urgencias? Pues es muy fácil de responder. Cuando algo le preocupa como para pensar que tiene que ir a urgencias. Vamos a ver. Nosotros, hay pacientes, hay usuarios del sistema de salud que lo utilizan mal y que vienen cuando no deben. Pero es muy peligroso echarles la culpa a ellos de su mal uso. A ver, cuando alguien lo hace completamente consciente, sí, se lo puedes decir. Pero si no, no ganas nada. Si a ti te duele la tripa o te duele el pecho, tú no tienes por qué saber si es una pancreatitis o son gases, si es una ansiedad leve o si es un dolor de origen cardíaco. No puedes saberlo. Y no tengo que juzgarte por eso. Tú ven, que ya te diré yo que solo es ansiedad o ya te diré yo que solo son gases en vez de algo más grave. Entonces hay que usarlo. Sí que es verdad que están los síntomas más llamativos de las patologías más graves cuando hablamos del ictus o cuando hablamos de un síndrome coronario, ¿no? Los clásicos, que no siempre ocurren porque hay muchos dolores atípicos o muchas presentaciones atípicas de enfermedades habituales. Pero si tú crees que algo te preocupa como para ir a urgencias, vete. Una persona que está teniendo un ataque al corazón, sí. ¿Qué siente? Los síntomas habituales que no siempre ocurren y además son menos comunes en personas como los diabéticos, como en las personas mayores, como en las mujeres tampoco son tan claros como en los hombres, pues ese dolor centrotorácico opresivo, irradiado a cuello, irradiado al brazo, pero no siempre se presenta así. De hecho, te diría que la mayor parte de las veces no se presenta como en el libro. La vida luego no es como los apuntes, ni los cuerpos tienen colorines, ni nada de eso, ¿no? Pero eso sería como la definición, que además se parece mucho a la de la ansiedad. Yo a veces le corrijo algunas historias a residentes que están describiendo una ansiedad y le digo, ¿es un infarto? No, pues aquí leyéndolo parecería un infarto, ¿no? Entonces, si los profesionales caen en similitudes o en errores, ¿cómo no va a hacerlo un paciente? Claro. ¿Cómo no va a hacer un paciente? Mi abuelo tuvo un infarto y a mí me costó identificarlo. Pues porque las personas mayores lo manifiestan de otra manera. Igual es un dolor en el hombro, igual es un dolor en la espalda, igual es un yo no me encuentro muy bien. No siempre tenemos que ir con el libro, ¿no? Ni decir, no, es que esto no se parece a un dolor típico. No voy a ir, no. Si te preocupa, vete. Pero, por ejemplo, si ayer estuviste remando y tienes 20 años y no tienes ninguna patología y 30 horas después de remar crees que te duele aquí y aquí cuando te mueves, pues igual son agujetas. Agujetas, sí, tienen pinta. No. Y si además tú amablemente, porque no ganas nada haciéndolo de otra manera, le atiendes y le dices, creo que tienes agujetas igual, pues no sé, podrías haber hecho. Y ellos te confrontan y dices, sí, hombre, me voy a tomar yo, no lo sé, un paracetamol sin venir al médico. Le dices, bueno, vamos a poner un poco de sentido común a todo esto. Pero si te duele el pecho, te duele la cabeza, te duele la tripa y tú estás preocupado por eso, vete, que ya te indicaremos nosotros la impresión diagnóstica que nos da, porque además dicen que los médicos toman impresiones diagnósticas muy rápido. Una vez leí un manual cuando era estudiante todavía, que decía que en 19 segundos nos hemos hecho una impresión diagnóstica. No algo definitivo, ¿eh? Que dices, ¿y por qué estoy esperando tantas horas? No, requiere de pruebas. Sí, pero tienes un primer... hay algo que te dice ya... Ese triaje, esa impresión, te la has hecho. Y cuando lo leí dije, bueno, este señor es un flipado. Pero luego trabajando dices, vale, pues sí, te das cuenta. No sé si son prejuicios. Sí, con la experiencia. Me imagino que con la experiencia
ya has visto muchos Y no te casos. sueles equivocar. Nuestro hospital tiene una peculiaridad que no ocurre en casi ningún otro donde trabajo ahora. Y es que en triaje hay un médico. Habitualmente, triaje suele ser una labor que ejerce enfermería. Enfermera, sí. Se apoyan en una serie de algoritmos y de programas y cuando tienen alguna duda siempre están los compañeros para resolver o para entre todos tomar una decisión. Pero en mi hospital tría un médico y casi nunca se equivoca. Quien tría casi nunca se equivoca, es muy difícil. Entran 300 personas por la puerta y te cuentan una historia y en cuestión de un minuto tienes que decidir si va a un área de urgencias, a otra, qué nivel de gravedad tiene, pero el nivel de acierto es increíble. En el caso del ictus es igual que el ataque al corazón en el sentido de puede ser difícil. Más claro. ¿Cuáles son entonces los síntomas de decir, oye, me está dando un ictus? También los hay muy diversos y también alguien podría sentir que está mareado, que le duele la cabeza y sería el inicio del proceso y tiene que consultar, pero digamos que los síntomas clásicos, esa desviación de comisura, claro, la desviación de comisura y la afectación de una hemicara, de la que sea, a veces se puede confundir con una parálisis facial, pero luego hay otros síntomas como dificultad al hablar, querer expresarte y no poder, decir frases que no tienen sentido, tener dificultad al mover parte de tu cuerpo o algunas de las extremidades que claudiquen, que no seas capaz de... Hay una serie de exploraciones que son muy típicas, incluso más que en el infarto, pero también se puede presentar de otras formas. Tú puedes estar mareado, tú puedes tener un dolor de cabeza, puedes ser una persona joven, una persona mayor, puedes tenerlo del despertar, puedes despertarte y así. Entonces también tiene su riesgo. Si crees que te está dando un ictus, pide ayuda porque hay enfermedades que son tiempo dependientes. Hay enfermedades en las que el tiempo es vida. Los síndromes coronarios, los accidentes cerebrovasculares, una sepsis. Aquí un minuto puede ser... Sí, por eso decimos que lo importante es que tú lo detectes. Hay muchas pruebas y con las pruebas vamos a llegar a diagnósticos. Pero antes de que los resultados de las pruebas te lleguen, tú tienes que estar sospechándolo. Antes de que tú sepas que un paciente tiene un shock hemorrágico, tú ya sabes que está pálido, blanco, sudoroso, que el pulso es débil, que la respiración es acelerada. Entonces tú tienes que saber detectar los signos antes de que te lleguen las pruebas de laboratorio o de imagen. Y luego ya, con todo, te haces un diagnóstico seguro o de certeza. Una cosa que creo que es un error que cometemos los pacientes es ir enseguida a Google. Sí, cada día más. Claro. Y ahora con la inteligencia artificial nos vamos a ChatGPT o lo que sea y enseguida suplantar lo que sería una visita tal diciendo, a ver, voy a poner los síntomas y lo que me diga me lo creo. El otro día me pasó una cosa curiosísima. Vino un señor relativamente joven que vino a triaje y me contó una serie de síntomas y me dijo, creo que tengo, y me dio el diagnóstico. Me dijo, creo que tengo un TEP, un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Y le dije, ¿pero le ha pasado a usted alguna vez? Me dice, no, pero lo he mirado en la inteligencia artificial y tal. Y me manejé durante unos segundos en la ambivalencia porque me estaba contando cosas muy vagas, muy dispersas, pero me dijo, le he metido y dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Lo que te digo es que tú no puedes despreciar la opinión de nadie en urgencias, porque sería imperdonable que hubieras metido la pata por eso. Inicialmente, y mira que te he dicho que no solemos fallar en el triaje, yo le iba a dar un nivel de gravedad bajo. Fíjate. Sí. Y sin embargo dije, vamos a hacerle caso. ¿Te influyó? Me influyó y me dejé influir, se lo pasé a un compañero y le dije, mira, yo lo veo bien. El paciente me cuenta esto, pero él cree que le pasa esto porque lo ha mirado la inteligencia artificial, cuando normalmente suele ser al revés. Y acertó. Entonces fue una especie de cura de humildad. Y aquí os la cuento y la transmito. Cuando normalmente suele ser al revés. Hay cosas en la medicina que no están en los libros, que están que te las puede decir el celador que no ha estudiado medicina, pero que lleva 25 años viendo pacientes y te dice, este tiene mala cara. Y tú dices, vale, me lo creo. Porque si este lleva 25 años viendo pacientes, le hago caso. Y ya no digamos nosotros, que somos los que estamos haciendo nuestra labor con el paciente de forma directa. A veces te cuentan cosas que no son un dato. Si un señor de 58 años, casi 60, me dice, he venido en taxi porque llevo un par de días mareado y he dejado mi coche en el garaje porque no me atrevo a conducir. Es que llevo unos días que conduzco mal. Ya eso te está diciendo... Y tú dices, ¿qué hombre de 58 años reconoce que conduce mal? Eso no está en los libros. Eso no está en los libros. Pues efectivamente. Eso para el ego de un hombre es le duro, pasa sí. algo. Me lo ha reconocido a la primera. Ya. Y luego tarda un poquito en ponerse un botón
y le pides un escáner. Y ahora llega un purista, nos ve en el podcast y dice, animal, ¿por qué le has pedido un escáner? Pues tenía un tumor. Y eso no está en los libros. Sin embargo, esta cuestión que te he contado fue al revés. La inteligencia artificial me dio a mí una cura de humildad, o el paciente, fíjate, y acertó. Es verdad que la inteligencia artificial, bueno, está mejorando mucho los diagnósticos, ¿no? Los médicos lo dicen, ¿no? O ayudando mucho. Sí, Lo que no sé hasta qué punto en urgencias es tan práctico, pero ¿se está utilizando ya o...? Quieren implantarlo y supongo que los sistemas de salud irán a implantarlo en los programas. Claro, en este caso concreto que te he contado, digo, pues prefiero equivocarme y siempre que tengas una duda, empieza por descartar lo más grave. ¿No? Y en tu trabajo también dice, vamos a descartar lo más grave y luego ya vamos a lo más leve. Pero yo soy un tío bastante analógico. Estos días con el tema de la promoción, una de las personas con las que he estado trabajando en promoción compartió conmigo una carpeta en Drive. Y yo no sabía que había carpetas compartidas en Drive. O sea, para que veas hasta qué punto yo me sigo manejando en papel. Sí, sí, sí. Y tenía carpetas desde 2016. De compañeros de trabajo, de cursos y tal. Digo, pero ¿cuántas cosas he perdido aquí? Y ahí están guardadas, ¿no? Entonces no soy el primero nunca en adoptar estas tecnologías, pero veo que cada vez más las usamos. Y me manejo también ahí entre el miedo que tenemos un poco todo sano a lo desconocido, pero luego creo que somos capaces de adaptarnos, porque también un día llegó Google y yo en mis primeras guardias, mi Medimecum o mi Vademecum era un libro que llevaba en el bolsillo de la bata. Y ahora es una aplicación que se llama iDoctus, que es gratis, en la que yo veo el fármaco, la posología, las interacciones. Entonces te da mucha información con un clic en cualquier momento y ya no tengo que llevar un libro, tengo que llevarlo aquí. Supongo que también nos adaptaremos a la inteligencia artificial. Yo todavía no me sé manejar, pero veo que muchos residentes lo utilizan. Entonces, me parece bien si ya están sospechando lo que tienen que buscar. Si tú ya sospechas lo que tienes que buscar y quieres solucionar una duda, es una herramienta estupenda. Si lo haces porque no tienes ni idea, estamos perdidos. Siguiendo un poco con lo práctico, que yo creo que a la gente le sirve de ayuda. ¿Qué tendrías tú en casa de medicamentos, de botiquín de emergencia? ¿Qué tenemos que tener en casa? Yo soy un poco exagerado. ¿Ah, sí? Mis compañeros vas a más. Mis compañeros llaman a mi coche la UBI móvil. Sí. porque llevo de todo. Entonces, no soy una buena referencia. De todo, pues si te encuentras con cualquier cosa, me imagino. Por si hay que hacer algo. Pero que luego cuando hay que hacer algo de verdad nunca llevas la mochila encima. Siempre te ha pasado en un restaurante o algo así. Pero primero, aquellos fármacos que a uno le ayuden con sus patologías. No es lo mismo que tú seas una persona perfectamente sana sin ningún fármaco ni patología que seas asmático o alérgico. Esos ya son fármacos muy concretos que tienes que llevar contigo, los que necesites. Segundo, aquellos que creas que vas a necesitar por el entorno y la planificación. No es lo mismo ir a una selva perdida que marcharte a Madrid. Si tengo un problema en Madrid, tengo un centro de salud, un hospital, una farmacia, pero si estoy perdido en Borneo, pues no sé lo que voy a necesitar allí ni dónde va a estar la ayuda que necesito. Eso es fundamental, la planificación previa. Y luego, yo creo que algún día todos llegaremos a tener un desfibrilador en casa. ¿Ah, sí? O en el edificio, cuando sea más accesible a nivel de... Porque eso salva vidas. Cada vez hay más, es verdad, los ves en muchos sitios, pero claro, el tenerlo en casa es verdad, ¿por qué no? O sea, sería una manera de salvar muchas vidas, ¿no? Yo creo que algún día todos tendremos uno en casa, igual que tenemos un botiquín. Salva una vida, son aparatos fabulosos de este tamaño, en el que tú conectas dos parches y no tienes que hacer nada. Son fáciles de usar, entiendo. Claro, ¿no? Están hechos, es para eso los americanos tienen una visión muy clara. Vamos a hacer las cosas fáciles para todos, para que todo el mundo pueda... Y hubo un médico, que se llamó Peter Safar, que dijo que los médicos sepan, fue el creador de todo este algoritmo de reanimación cardiopulmonar hace muchas décadas. Cogió varios conocimientos, los unió y dijo, pero ahora tenemos que hacerlo fácil para que sepa hacerlo todo el mundo. Porque en una parada, el que está en el medio extrahospitalario, como te he dicho, tiene que dar tiempo, cuando uno no es un profesional, a que llegue la ambulancia. Vamos a enseñarse a la población. Y de ahí surgen todo este tipo de cosas. El soporte vital básico, después los desfibriladores que cada vez con la tecnología van mejorando hasta que se hacen automáticos. Tú pones dos parches, le das a un botón y la máquina te lo hace todo.
presiona o no presiones, desfibrila, y a veces ya no tienes ni que darle al botón porque ya te lo hace solo. Vamos a recomendar. ¿Tú recomendarías a todas las personas a partir de qué edad tener uno en casa? No, es que es difícil recomendar eso, porque los precios rondan como los 1.000 euros. Ah, claro. Es decir, recomendar algo que vale 1.000 euros, pero por lo menos a las comunidades de vecinos sí. Ah, claro. Las comunidades de vecinos pueden tener uno. Pueden tener uno, sí. Tú mientras están viniendo los servicios de emergencia, si un vecino va, sube y te coloca los parches, te puede ayudar. Vale para lo que vale, porque no hay muchos ritmos desfibrilables, no es como en las películas, cuando sale una línea así plana y desfibrilan, eso no, ese ritmo no es desfibrilable, pero salvaría muchas vidas. Y luego está pues lo clásico, ¿no? Una venda para tapar una hemorragia, porque tú en casa ¿de qué te vas a morir? Te quiero decir, te puedes morir de un infarto, pero los problemas vienen a ser accidentes domésticos, más allá de que te duele la cabeza y tengas que tomar un paracetamol. Pues vendajes y ese tipo de cosas. Sobre todo lo que creas que vas a utilizar y lo que creas que sabes manejar. No te puedo decir que tengas todos los aparatos que tengo yo en el coche porque no vas a saber manejarlos. Claro. Sí. No sé si sirve de algo o no. Yo creo que sí, que sirve mucho, ¿no? Para saber un poco, bueno, qué tener ahí y el que se pueda permitir los 1.000 euros, pues que se... Sí, luego hay apósitos especiales para quemaduras que siempre vienen bien porque está el aceite, la gente cocina. Claro, algo para ponerte nada más, tener una quemadura. Un fogonazo, ese tipo de cosas que se pueden utilizar en el hogar, que uno va a utilizar. ¿Qué síntoma no deberíamos ignorar nunca? Uno que digas, si te pasa esto, vete para el hospital. Ay, qué complicado, porque hay muchos que no deberíamos ignorar, pero... O 2 o 3. Pero sí, no, el dolor torácico, te diría yo. Sí. Un dolor, si te duele el pecho, ya te digo que yo estoy deseando que te duele el pecho y que cuando vengas a urgencias yo te diga que es que te duele tu hernia de hiato o que tienes ansiedad. O sea, no te voy a juzgar por tu dolor de pecho, pero si te duele el pecho no esperes. Por ejemplo, ese es uno. Una cefalea intensa, en trueno, que no has tenido, que... Ese tipo de cosas, consulta. Ya nos encargaremos de decirte que no es nada, pero primero ven. Claro. Que no venga todo el mundo, creo que me riñe la jefa. No. Pero si tiene pasar eso, no lo dejes pasar. Oye, en la novela, otra cosa que quería tocar es el tema, tú has hablado de la masificación, pero está el tema de que se quejan algunos médicos también de la agresividad de los pacientes. ¿Es algo que has notado con el tiempo, con la experiencia, que ha ido a más? Sí. Sí, además innegable, ser categórico. Innegable, sí, ¿no? Cada vez más. O sea, cosas que antes eran impensables. Cada vez más y cada vez más violencia. Supongo que nos violencia pasa a todos. Contra los sanitarios. Sí, y entre personas. Atendemos más violencia entre personas y somos víctimas de más violencia. Y te diría que la mayor parte de las agresiones ni las denunciamos. Es una impresión, no tengo datos. No las que nadie me juzgue por los datos, no tengo datos. Pero yo, la sensación que tengo es que la mayor parte de las veces ni las denunciamos, ni hablemos ya, o sea, quiero decir, no estoy hablando ya de insultos, porque te pueden insultar por ir a por el café, o te pueden insultar porque creen que tienen que ser atendidos, y eso lo aceptamos como algo que casi tiene que pasar. Intentas reconducir la situación, pero eso no estamos hablando de que eso se denuncie. Estoy hablando ya de amenazas o de agresiones físicas. Hace poco tenemos un compañero al que le hicimos un escáner por un golpe en la cabeza de un paciente que se puso agresivo con él. Hace poco tuvimos un compañero con una herida. Yo, la pelea más fea que he tenido fue trabajando. Y no me quise pelear con un paciente, estoy trabajando, no me quiero pelear con nadie. Fue porque me tenía que defender de lo que él me estaba haciendo a mí. O sea, sufriste una agresión directa. Eso no es sí, pero no es un caso excepcional y me pasa a mí, pasa muy a menudo. O hay personas que se manejan en la intimidación. Eso tú también lo sabes, hay personas que se manejan en la intimidación. Y te hacen sentir miedo para que tú respondas como ellos quieren que respondas. Sí, para acelerar su... O para que les des lo que tú consideras que no tienes que darles. O que se enfadan, incluso no aceptan el diagnóstico que les he dado y se enfadan y demás, ¿no? Sí, sí. ¿Y eso cómo está afectando a los médicos? Porque claro, si ya tú tienes, y lo hemos hablado aquí, el estrés tremendo de lo que es atender urgencias, le añades pues la violencia, la presión, la posibilidad de las agresiones, claro, hace el trabajo todavía más estresante. Sí,
Vale, o sea, por ejemplo, porque quede claro, tampoco estoy hablando de la jungla. O sea, Sí. esa es una cosa muy habitual, pero tampoco es que todos los pacientes te hagan eso. La mayor parte pero que sea muy habitual. Sí. No, la mayor parte de los pacientes te lo agradecen, son amables. Sí. Incluso te dan las gracias después de haber esperado 7 horas y haberles dado un diagnóstico difícil, ellos te lo agradecen. La mayor parte de la gente entiende lo que está ocurriendo allí. Pero los casos violentos, por desgracia, son más. ¿Y cómo afecta? Pues por fortuna, nosotros estamos en un hospital y tenemos muchos compañeros y hay cámaras y hay seguridad, pero hay otros compañeros que están en un centro de salud, en un despacho con la puerta cerrada y esos tienen que aguantar la amenaza cara a cara y no hay alguien de seguridad al lado. Esos lo tienen más complicado todavía. O están haciendo una guardia en algún lugar pues más apartado y si llega alguien y dice quiero que me des tal fármaco y te lo dice de pie y te lo dice con mirada amenazante o te grita o directamente si no se lo das, pasa a amenazarte. Esos lo tienen peor todavía. Hay quien accede para evitarse un problema y luego, aparte, hay quien pide ayuda. ¿Y por qué crees tú que está pasando esto? ¿Es una cosa de la sociedad que se está volviendo más tensa, violenta? No lo sé, porque tampoco quiero... O sea, creo que somos un buen lugar para entender la sociedad donde vivimos, pero a la vez tenemos el sesgo de que lo que entra por la puerta es malo. O sea, si tú tienes un buen día no vas a venir urgencias. Si tú eres una buena persona, o sea, allí vemos los resultados o las conclusiones de la violencia. Las podemos ver allí. Y si alguien está intoxicado, llega allí. Y si alguien va paseando por un lugar idílico y se cae y se abre la cabeza, llega allí. Entonces lo que vemos también tiene cierto sesgo negativo. Pero sí que cada vez hay más personas violentas y violencia entre personas. No sé si el hecho de que a veces se ve al médico o a la enfermera porque van con un uniforme que los distingue como eso, o sea, eso hace que haya gente que no os vea como personas, sino es el médico, es la enfermera, está a mi servicio y no ven detrás del uniforme a la persona, ¿no? Está la frase de yo te pago, que también nos la dicen mucho. No Yo suele te pago, ser, ¿no? esa era más habitual antes. Mira, tengo que decir que esa era más habitual antes. Yo te pago, entonces tienes que hacer lo que yo te diga. Que yo te diga. Pero eso sí que es una anécdota y era más habitual antes. Ahora eso es otro tipo de violencia. Pero sí, y demandan, y además se aceptan unas actitudes que yo no creo que se acepten en la fila de una cafetería cuando vas a desayunar, ni en el banco. Tú vas al banco y no me imagino, claro, por eso oye tú, un insulto y una amenaza a la persona que está en la ventanilla del banco tramitando cosas. Y sin embargo a nosotros te gritan, te amenazan, te juegan con... A ver, estoy hablando de algunos casos. Te digo que la mayor parte de los pacientes son gente agradable y agradecida. Sí. Pero como estamos tratando el tema de la violencia, voy por ahí, pero que no quede que estoy diciendo... No, sobre todo casos... lo preocupante es el aumento, digamos. O sea, el que esto vaya más y no sé, quiere decir, ¿qué vas a hacer? ¿Poner policía en las salas de urgencias? No, pero es que cada vez hay más. El otro día yo llegué y había 5 coches de policía en la puerta, que tampoco es lo habitual, pero siempre hay policía por allí, ¿eh? Porque traen un detenido, porque vienen a solucionar un problema. De hecho, uno de los agradecimientos de esta novela va a una policía, a una erchancha que solía venir con algún con alguien a quien custodiaba y un día ella fue paciente mientras custodiaba a una persona y a raíz de eso entablamos pues, cierta amistad y luego le consulté unas dudas para la documentación de la novela. Y es que suele haber policía muy a menudo, ya nos conocemos. Pues eso siempre está bien, así te tienen fichado por ahí. Hemos conseguido charlar un buen rato sin que haga ningún spoiler. Eso es. Lo cual no está mal. La enfermera de Martín Torres, os lo recomiendo mucho, edita N de novela, como hemos mencionado, compartimos editor en Leo y la he disfrutado mucho, he aprendido a la vez, ¿no? No solo está en la parte del thriller, sino el haber aprendido también mucho más de vuestro mundo, más admiración todavía por lo que hacéis, así que me considero una parte de esa mayoría que no agrede ni insulta, sino que os agradece el trabajo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por haberme traído a estar contigo. Más me hace mucha ilusión, te lo comenté antes fuera de cámara, o sea que gracias. Pues ha sido un enorme placer, Martín, a todos vosotros, como siempre, genial teneros ahí. Gracias por apoyar. No os olvidéis de suscribiros al canal, haceros miembros si queréis apoyar todavía más lo que hacemos aquí. Y la próxima semana nos vemos con mucho más. Un abrazo.